Paxis y liderazgo, Paxis líderes, ¿qué es ser líderes? ¿Líderes de qué? Etcétera, etcétera. Un poco de eso va el vivo de hoy. Súper feliz jueves. Este es el tema que por ahí me pidieron que volviera a hacer porque era algo que hablé la semana pasada y no lo subí porque estaba con muchas interrupciones. Entonces decidí no subirlo. Quedó para las personas que estuvieron en vivo. Y ayer les preguntaba en Stories, me comentaron o me pidieron que sí, que lo vuelva a hacer. Así que acá estamos. Y bueno, también te voy a contar un poco por qué yo hablo de liderazgo en este espacio o por qué retomo este tema del liderazgo. Algo que yo me quedo como dando vueltas, eh, que revisaba en estos días, es que en estos últimos meses, desde que yo empecé a hablar de las Paxis y enfocarme y orientarme a las Paxis, tal vez fue un término, el término liderazgo, que dejé un poco de lado, siendo que yo lo utilizaba muchísimo en este espacio. Tiene mucho que ver con mi historia, no únicamente profesional, sino antes incluso de haber estudiado en la facultad y haber empezado mi desarrollo profesional o laboral. Ya era algo que de alguna manera, como les contaba ayer, eh, es un tema que está bastante relacionado intrínsecamente con lo que he venido haciendo desde peque. Cuando digo de peque, desde niña, es realmente desde niña. Escuela primaria, probablemente antes de la escuela primaria, obviamente sin la conciencia o la madurez de ciertas cosas, ni hablar de sin tener las herramientas profesionales ni nada de eso a mi disposición, hasta que, bueno, ya llegado el momento, fui tomando, incorporando, sea en la universidad o sea desde otras vías. Incluso muchas de las cosas que he aprendido y aprendo son de forma autodidacta, me gusta leer, estudiar, etcétera. Y no necesariamente voy a tener un título colgado ahí atrás para decir hice esto, sin embargo, o estudié esto. Sin embargo, parte de todo eso reconozco y entiendo hoy que todas estas cosas que yo fui tomando de mis aprendizajes, ya sean académicos o informales, son cosas que se han ido adhiriendo o adicionando a lo que yo ya venía haciendo. Así que vamos a, a ir por ese lado de por qué, de alguna manera, bueno, hoy estoy volviendo a hablar de esto del liderazgo en este espacio. Mientras tomo agua, bueno, yo siempre saludo a los que están entrando. Si tienen preguntas, me pueden dejar como siempre. Y bueno, liderazgo en particular sé que está muy asociado con, bueno, liderar grupos de personas, gente a cargo, como le dicen también. Está muy asociado, por ejemplo, al trabajo, a la profesión, cuando tenemos equipos de personas que bueno, gestionamos grupos o incluso liderazgos de comunidades, liderazgo político, liderazgo deportivo, que en estos días estamos hablando un montón del campeonato de Argentina, y etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente la palabra liderazgo se asocia mucho con otros. Y bueno, de alguna manera estoy diciendo mucho esa expresión, me parece que sí. Bueno, voy a tratar de cambiar. La palabra liderazgo proviene, tiene esta raíz en una palabra que no es del castellano, que significa guiar. Entonces, bueno, claro que sí, sostenemos o asociamos demasiado el liderazgo a esto de guiar a otros. Pero no hemos pensado, o recientemente, en los últimos años sí se habla de liderazgo interno. Eh, Sin embargo, por algún motivo, cuando yo empecé a orientarme específicamente en las Paxis, dejé un poco de lado ese término porque tal vez yo inconscientemente, aunque sí lo utilizaba antes desde el liderazgo interno, estaba haciendo como un recorrido de qué manera estaba yo acompañando mis Paxis, digo mis Paxis no como posesión,
sino una expresión de cariño. ¿De qué manera yo estaba acompañando a mis Paxis, ¿no? Como yo misma iba descubriendo cómo acompaño y en qué las acompaño. Y por eso el vivo de la semana pasada se llamaba Mi Anagnórisis más reciente. Claro, en algún momento dije, y sí, si al final lo que yo estoy haciendo con las Paxis es justamente acompañarlas en su liderazgo interno, que es lo que he venido haciendo desde PEC, con distintas personas, en distintas situaciones, sin tener ese nombre, sin tener esa conciencia de cómo eso se llamaba, qué significaba. Y de alguna manera, otra vez lo dije, bueno, ¿qué es un poco esto del liderazgo interno si estamos hablando de guiar? Bueno, podemos hablar como de muchos términos asociados a muchas cosas que significan liderar, además de guiar. ¿Y qué es lo que hace un buen líder? ¿Y qué es lo que hace a un mal líder? No, sí, lo voy a modificar y te voy a contar por qué. Vamos a hablar, me parece que mejor me queda mejor, me gusta más decir líderes más inexpertos o más expertos. Bueno, creo que va por ahí un poco el tema. Pero el tema del mal líder o el buen líder en realidad no. Yo vería más como que esto sí se conoce mucho en el ámbito de las empresas, por ejemplo. Líderes positivos o líderes negativos. Líderes nocivos. Y te puedo contar un ejemplo conocido por todos, al menos desde la historia obviamente, para que quede claro a qué me refiero con líder negativo. Líder negativo no es necesariamente que no sabe ser líder o que es un mal líder, porque el que voy a nombrar ha sido extremadamente habilidoso en la competencia del liderazgo. Sin embargo, su liderazgo ha sido extremadamente negativo y es el caso de Hitler. Solamente lo traigo para ejemplificar esto que estoy diciendo. Acá la idea no es entrar en profundizar nada de esto, sí en el concepto de podemos ser muy habilidosos en esta competencia del liderazgo o todavía no haberla desarrollado del todo. Sin embargo, la finalidad o la aplicación de ese liderazgo puede ser positiva y puede generar un impacto muy bueno en donde nosotras o nosotros estemos siendo partícipes o estemos interviniendo desde nuestro liderazgo, o podemos ser líderes extremadamente negativos o nocivos, como pasa dentro de las organizaciones. Seguramente o probablemente muchos de ustedes, si yo les hablo de algún líder nocivo o negativo, seguramente se les viene alguien a la cabeza, algún jefe que han tenido o que probablemente tienen en este momento, que no respeta la opinión de los demás, que trata mal a las personas, que, bueno, podemos entrar en muchos detalles ahí. Sin embargo, es la persona que guía y es la persona que toma las decisiones y es la persona que está al frente de ese grupo, de ese equipo, de esa comunidad. Y sin embargo, bueno, los resultados o los objetivos o la manera en que se acerca a esos objetivos, si es que los consigue, no es una manera que sea beneficiosa para todas las partes. Entonces sí podemos hablar de líderes no tan buenos o no tan habilidosos, que aún así tengan buenos resultados o que beneficien a la comunidad, a la empresa, al grupo o a sí mismas o a sí mismos, porque en este momento, en este punto en el que yo hablo de Paxis y liderazgo, me refiero al autoliderazgo o al liderazgo interno. Ser líder de mí misma, ser líder de mí mismo, de hacia dónde quiero llegar, de cómo llegar hacia ahí, de tomar las decisiones adecuadas, que esto no significa que no nos podamos
eh, equivocar, entre comillas, o tomar decisiones no tan buenas a veces, pero aún así tomar las riendas, ¿no? Y en este tomar las riendas es asumir que soy yo quien lidera esto que estoy viviendo, independientemente de que hay muchos otros factores, muchas otras situaciones o personas que intervienen o que participan y que desde mi propio liderazgo yo puedo tomar la decisión o puedo aplicar las herramientas adecuadas o ir aprendiendo más herramientas para seguir siendo yo la líder de mi vida. Sí, en interacción y en intercambio con otras personas, pero yo la líder de mi vida. Cuando cedemos de alguna manera nuestras decisiones en manos de otras personas, ahí es cuando dejamos de ser líderes de sí mismas o somos líderes nocivas porque no estamos asumiendo ese rol y ese espacio y eh, ese rol. No estamos asumiendo ese rol en nuestras vidas, se lo estamos cediendo a otras personas. Igual lo cedemos desde una decisión propia. Yo sé que acá puede haber como una especie de desacuerdo porque podemos estar diciendo, no, bueno, pero yo no le cedo el poder a esa otra persona y esa otra persona me avasalla, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, cuando uno va aprendiendo y conociendo un poco más de cosas, comprendemos en el fondo que esa persona no me va a avasallar más en la medida en que yo logre recuperar y tomar eso que estaba dejando en manos de otros. Entonces, al final, es una decisión mía, aunque no haya sido la mejor, es una decisión mía el ceder ciertos espacios y ciertas eh, decisiones, por decirlo así. Hay un montón de cosas que cedemos y muchas otras que no, y vamos aprendiendo en la vida que sí, que no, cuándo y cómo. Todo eso, saber que sí, que no, cuándo, cómo, de qué manera y aprender a tomar mejores decisiones es parte de un liderazgo interno que empieza en conocernos y en asumir esta responsabilidad sobre sí mismas, sobre sí mismos. Voy a tomar agüita si me quieren dejar alguna pregunta. Bueno, la idea un poco de hoy era como un recorrido como muy amplio de volver a traer este término que nunca estuvo afuera de mi espacio. De hecho, bueno, ya quienes están hace un tiempo saben que incluso el primer programa que creé por allá por el 2017 involucra necesariamente la palabra del liderazgo y sí o sí estaba orientada al liderazgo interno. Entonces no se trata como de algo nuevo de este espacio, sino como de haber vuelto a encastrar las piezas, no encajar, porque encajar como suena a la fuerza, encastrar como iban, que al final en tanta búsqueda y en tanto recorrido a veces desarmamos y volvemos a revisar. Bueno, un poco en este volver a encastrar y ver dónde iban ciertas piezas es, bueno, volver a asumir, hablando de liderazgo también, volver a asumir que esto es parte de lo que hago y de lo que he hecho siempre y entre otras cosas el poder permitirnos vivir y expresar quiénes somos, vivir desde nuestro verdadero ser, como digo, o permitirnos expresarnos cada vez más genuinamente, es ser líderes. Es ser líderes, es atrevernos, es estar en la vanguardia de alguna manera, es recuperar ese poder, es recuperar las riendas, como le querramos llamar. Y eso en algún punto nos va a permitir y nos permite tomar decisiones más sabias. La sabiduría está 100% relacionada con esto, el aprender a escucharnos, el aprender a interpretar nuestras propias señales, no solamente físicas o corporales, sino también emocionales, sino también
En el caso de las Paxis que tenemos tenemos como rasgos muy particulares que cuando no los conocemos, incluso renegamos mucho de esos rasgos y tendemos a querer ser como los demás. Eh, o bueno, siempre quise ser normal, dicen algunas de las Paxis, o siempre me sentí bicho raro. Eh, y en realidad el liderarse a una misma o a uno mismo implica también asumir esas particularidades, asumir que soy diferente y que obviamente todas las personas somos diferentes. La diferencia radica en esa delgada línea que a veces nos sentimos con esa necesidad de querer perdernos y homogeneizarnos en la muchedumbre y en la multitud, o reconocer y validar y honrar esas diferencias y asumir ese riesgo, por decirlo de alguna manera, que puede que genere cierta distancia con ciertas personas porque ya no estoy homogeneizada, porque estoy saliendo del promedio, de la media o de la norma. Entonces eso también implica ser líderes. Eso también implica tomar ese liderazgo, tomar ese rol y ser valientes en eso. A veces no es sencillo, a veces sí. También depende de cada quien. Pero es un poco este tipo de cosas a las que apunto en este espacio. Siempre desde empezar por el autoconocimiento, por el reconocer nuestros rasgos, por el saber para qué están ahí, la funcionalidad o la finalidad de eso con lo que hemos nacido, y elegir si queremos vivir desde ahí o si no, porque esto también es libre, ¿no? Eh, Elegir si estamos dispuestas o dispuestos a liderar nuestras propias vidas, y desde ahí también, por el enorme potencial que tenemos en las Paxis, también tenemos la posibilidad de elegir si queremos que esas diferencias, esas particularidades, si queremos generar un impacto en el mundo desde ese lugar, desde esa posibilidad que tenemos en nuestras manos, o si no, o si queremos quedarnos ahí, cada uno viviendo dentro de su metro cuadrado, sin intervenir en el devenir de lo que ocurre a nuestro alrededor, y eso, bueno, es válido. En este espacio yo apunto a que cada vez haya más Paxis que viven desde su verdadero ser, que se lideran, que lideran quienes son, que eligen, que toman sus propias decisiones, sus propios riesgos. Obviamente desde mi espacio yo acompaño esos procesos de apertura, de crecimiento, de aprendizaje. Y desde ahí también el deseo es que esto sea en cascada y que así como yo busco impactar en la vida de otras personas, de estas Paxis, para que cada vez sean más seguras de mí mismas, seguros de mí mismos, conecten con esa confianza, con esa firmeza de poder pararse frente al mundo desde otro lugar y alejarse de todo eso que nos mantenía tapadas o ocultas. Desde ese lugar me gusta pensar y crear y sostener y liderar un espacio en el que podamos impactar en el mundo desde nuestras particularidades, pensando, deseando y soñando con un mundo diferente, con un mundo que se separa de eso que hemos venido experimentando desde pequeñas, desde pequeños, y, y que puede ser mucho más amoroso y que puede ser mucho más, no quiero usar la palabra sensible porque ya lo he dicho en otros vivos, la palabra sensible se asocia con muchas otras cuestiones que presta a confusión, pero sí un mundo más cálido, más amoroso, más inclusivo, que menos, con un ritmo más amoroso. Cuando digo de ritmo, hablo de esta velocidad, esta vorágine, que sea más respetuoso para todos, que no tengamos que estar corriendo, que no, bueno, me voy por las ramas. Pero bueno, gracias ahí por estar en vivo, a quienes se sumaron. A ver si
queda alguien todavía. No me aparece el numerito que me suele aparecer arriba. Acá está. Hola Isa. Bueno, les dejo un abrazo enorme. Espero que este recorrido o esta conversación haya abierto por ahí nuevas conexiones o reflexiones. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar acá en los comentarios o me escriben por privado, por supuesto. Todo esto que yo estuve hablando de que acompaño las Paxis y que me enfoco en esto o en aquello es lo que hago en mi programa. Es un programa de 6 encuentros, en 12 semanas, porque está propuesto de manera quincenal, también se puede hacer de manera semanal, pero bueno, eso lo conversamos con cada quien. Así que cualquier persona que esté interesada en esto me escribe por privado también y bueno, conversamos para empezar empezar el 2023. Vamos a ver en qué fecha, eso lo coordinamos. Empezar el 2023 aprendiendo y desarrollando ese liderazgo interno que nos va a abrir un montón de puertas hacia eso donde queremos llegar. Bueno, abrazo inmenso. Ay, gracias por estar ahí.